Hey, ¿qué tal? Bienvenido otra vez más a un blog semanal. Y nada, vamos directos al grano, ¿vale? Bueno, en el vídeo de hoy quiero comentaros una cosa que llevo viendo en los últimos meses y me está haciendo que pensar, la verdad, y quería hablar de esto con vosotros. Lo que estoy viendo es que cuando se suben cosas a redes sociales, sea sobre todo de hobbies, ya sea de entrenar, de leer, de estudiar, de tocar un instrumento, cualquier cosa, parece que hay que buscar un rendimiento, ¿no? O sea, parece que la gente hace una performance, ¿no? Un rendimiento a nivel casi profesional. Es decir, si haces bicicleta, 500 kilómetros, que lees libros, 200 libros, que estás estudiando un doctorado, pues la tesis en 2 meses, a paper por mes, y dices tú, madre mía, o sea, es que parece que hay que rendir mucho, si no, no eres nada ni no eres nadie, o lo que tú haces no vale, ¿no? Eso me lleva a pensar de que parece que buscar un hobby es como que define, ¿no?, tu forma de ser percibido por los demás. Es decir, si estudias mucho o curras mucho o entrenas muchísimo, es como que construyes una imagen de qué disciplinado, ¿no?, qué responsable, cómo sabes sacrificar. Y parece eso, que como si nuestra identidad necesitara un panel de control, ¿no? Necesitara tener unidades para poder medir nuestro valor. Y ahí, a raíz de todo esto, me nacen dos preguntas. La primera es, ¿hasta qué punto elegimos lo que hacemos por nosotros mismos? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto afecta esto a lo que podemos decir de nosotros mismos? Al final de este vídeo quiero hacerte o dejarte tres pruebas que yo también me suelo hacer, la verdad, cuando hago algo. Son tres preguntas o tres pruebas que permiten diferenciar si haces lo que haces porque es lo que te gusta o porque estás siguiendo un personaje. Pero antes de nada quiero que pongamos el foco en un punto, ¿vale? Concreto. Parece que la forma de demostrar quién eres ha cambiado, ¿no? Antes era pues un coche caro, salir de fiesta, irte de viaje, tener la ropa más cara, y hoy en día parece que eso está virando a que la nueva forma de ostentación es tu rendimiento. Es cuánto puedes sacar de ti mismo, ¿no? Y claro, la gente pues se basa un poco en frases estoicas malinterpretadas, en plan de que es una pena que una persona no sea capaz de desarrollar su propio potencial, etc. Entonces como que la gente le lleva eso al extremo y lo utiliza de una manera eso, como para ostentar, ¿no? Para decir, mira qué disciplinado soy, mira cuánto sé sufrir. Estoy de acuerdo que ser disciplinado y aprender a frustrarse y demás es muy bueno en la vida, la verdad. O sea, son cosas que hay que saber manejar. Ahí me parece que hay algo raro. ¿Por qué? ¿Por qué hay algo raro? Porque me parece que estamos empezando a tratar de medir cosas donde mezclamos datos con el valor emocional que puede tener para nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para correr 20 kilómetros, una media maratón, el sufrimiento deja de ser una consecuencia del esfuerzo, del reto que te has propuesto, y pasa a ser como que es algo que tienes que hacer y es como tu imagen que das de cara al público, ¿no? Como tratar de siempre poder soportar más, ser mejor. O sea, ponerse un reto no significa necesariamente que sea postureo, al contrario. O sea, yo soy totalmente partidario de ponerte retos. Soy el primero que se los pone y me gusta. Porque un reto te puede dar muchas cosas, ¿no? Si haces deporte te puede dar salud, si haces eso, o amigos. Si lees o estudias, pues también te puede traer amigos, salud mental, te puede traer nuevas habilidades. O sea que está muy bien ponerse retos. Y lo más importante de ponerte retos es que te puedes decir a ti mismo, oye, mira, soy disciplinado, soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer lo otro. Pero eso, parece como que si tú esos retos no los capitalizas de alguna forma, no los mides, no los extrapolas a datos, es como que no estás aportando nada a tu imagen. Y todos esos datos parece que los convertimos eso, en una credencial, en algo que se puede medir, comparar, publicar o añadir a una lista. O sea que el deporte es un ejemplo, pero fuera del deporte no cambia la lógica, o sea, no cambia la lógica, cambia el objeto. Y claro, compartirlo no es ningún problema, ni ponerse el reto. El problema es cuando dejas de decidir por ti mismo cuándo haces las cosas y por qué. Y lo que ocurre es que parece que el marcador lo llevamos dentro. Ya parece que no hace falta que nadie mire. La exigencia nos la ponemos nosotros mismos, ¿vale? Byung-Chul Han habla de esto en su libro La sociedad cansada. Antes se nos decía, tienes que hacer esto,
y ahora nos dicen tú puedes. ¿Qué sucede? Que esto parece una liberación, pero si tú siempre puedes, significa que nunca es suficiente. Entonces ya no hace falta una orden exterior, es una orden que tú te impones, ¿no? Porque todo lo que hagas nunca es suficiente. Cuando tú acabas el día, a veces piensas, mira, hoy he producido, hoy he avanzado, hoy he entrenado y por tanto, hoy ha sido un día productivo. Y claro, todo esto lo que hace es convertir el descanso en algo incómodo o sospechoso. O sea, el descanso no se mide con cifras, no mejora tu currículum, no sostiene un relato de ti de que sufridor, que disciplinado. Y el miedo ya no es fallar una tarea, el miedo es que descansar revele que no eres la persona que dices ser. Y claro, a mí esto no me interesa solo como teoría, ¿vale? A mí me ha pasado. Yo hace años entrenaba, estudiaba, hacía un máster a la vez. ¿Y qué pasó al final? Pues bueno, pues pasó que exploté. ¿Qué pasa? Que estuve sin entrenar 2 años. 2 años sin entrenar, que es algo que llevo haciendo toda la vida y me gusta mucho, y todo por autoexigirme más de lo que debería, y claro, uno se quema. Y ahora, sin embargo, estoy haciendo lo mismo, estoy trabajando, estoy sacándome el doctorado y estoy entrenando, pero el punto de vista es totalmente diferente. Y de eso tiene que ver con una de las pruebas que te voy a decir al final del vídeo. Ahora entrenar ya no es algo que yo realice por satisfacer mis expectativas personales, no, es algo que yo hago por gusto, es algo que yo hago porque a mí me llena el entrenar y me da energía, me da vitalidad y me siento ágil, me gusta estudiar igual, hacer doctorado, me satisface a nivel mental, el aprender cosas nuevas me da muchísima vida, porque yo de pequeño estaría encantado de verme teniendo el doctorado, estando ágil, estando fuerte. Y claro, o sea, el canal de YouTube también es parte de lo mismo. Para mí esto no supone un esfuerzo mental fuerte, ¿vale? O sea, me supone un trabajo, obviamente, pero a nivel de carga mental lo hago por gusto y lo hago por lo mismo. Lo hago porque es como a mí me gustaría haberme visto. O sea, cuando era niño me hice un canal de YouTube y dije, jolín, ojalá hacer vídeos y demás porque siempre me ha gustado y nunca lo he hecho, entonces eso es para satisfacer mi niño interior. O sea que básicamente solo quiero aprender, me da igual que ahora el canal sea cutre, que tenga pocos seguidores, y la verdad es que cuando alguien me escribe, algún amigo me ha escrito de que oye, estos vídeos le aportan, pues mira, a mí ya con eso estoy más que contento, sinceramente. Pero bueno, que nos ponemos aquí emocionales y nos pasamos un poco del tema. Lo que quiero decir es que, bueno, todo esto no vuelve pura mi motivación, obviamente, las motivaciones nunca son puras del todo. Lo que quiero decir es que yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque es algo que se espera de mí que haga, ¿vale? O por una imagen que yo me haya construido que necesito demostrar al mundo que soy X. Así que, bueno, vamos a ir con las 3 pruebas, ¿vale? Que es lo que te he dicho al principio del vídeo. Estas pruebas no se tratan para decidir si lo que haces es real o es postureo, ¿vale? Tiene que quedar clarísimo que las motivaciones que tenemos no son puras del todo. Ninguno aquí somos un ser de luz. Todos hacemos las cosas por cumplir logros personales y retos, y a todos nos encanta que alguien nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, eres un máquina. A todos nos encanta eso. Con esto quiero decir que tú puedes disfrutar de un hobby y puedes disfrutar a la misma vez del reconocimiento por hacer ese hobby bien, obviamente. La prueba real no es la pureza de tu motivación, ¿vale? Es la libertad de elegir lo que haces y cómo lo haces. Así que vamos al lío con las 3 pruebas. Es la primera prueba, la invisibilidad. Si nadie pudiera ver lo que haces, ¿seguirías haciendo lo que haces y de la misma forma? ¿Seguirías corriendo al mismo ritmo? ¿Seguirías haciendo los mismos retos? ¿Seguirías estudiando lo mismo? ¿Seguirías trabajando de lo mismo? Quizá si nadie lo viera, tus objetivos cambiarían totalmente, ¿no? La segunda prueba son los marcadores. Si tú no pudieras medir tu progreso de ninguna forma, ¿cambiaría un poquito tu motivación a la hora de hacer las cosas? ¿Seguiría teniendo valor si no lo pudieras añadir a una lista? Y tercera prueba, la flexibilidad. Si necesitases parar, ¿lo harías sin sentir que vales menos? ¿Sabrías descansar? Y yo creo personalmente que esta es la más difícil y a mí al menos la que más me ha costado, porque te dice si tienes un objetivo o el objetivo te tiene a ti. Porque para mí lo más difícil de verdad ha sido aprender a descansar y aprender a fallar. Por ejemplo, si un día estoy muy cansado, el cuerpo me pide parar, paro.
punto, no pasa nada, el mundo no se acaba, tú puedes retomar mañana. O sea que todo este vídeo no trata de purificar la motivación ni ser una crítica a que la gente performe, ¿no? que tenga un rendimiento alto en todo, sino hablo de que tenemos que buscar algo de libertad a la hora de hacer las cosas que nos gustan. Así que, volviendo al principio, quizás seguirías haciendo muchas de las cosas que haces hoy en día si nadie estuviera mirando. Y seguramente eso significa que realmente hay algo ahí que te importa. Pero si con estas 3 pruebas alguna respuesta ha cambiado, tampoco es una acusación, no es nada grave, simplemente es información. Esta información te ayuda a distinguir si lo que haces lo haces porque quieres o porque sientes que tienes que demostrarlo. Porque el problema no es que lo que haces diga algo de ti, el problema es hacer lo que haces para seguir creyendo que eres la misma persona. Así que lanzo una pregunta, si nadie pudiera ver lo que haces, si no hubiera marcadores, ¿seguirías haciendo lo que haces? Te leo en comentarios.